Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Yeri Style. Yo soy Erika y hoy tenemos un video súper bueno porque voy a hacer la comparativa entre l'Interdit Rouge y l'Interdit Eau de Parfum. Aquí los tienen. Si quieren ustedes saber toda la reseña de l'Interdit Rouge, o sea, conocer todos los detalles de esa reseña, les voy a dejar el enlace abajo en la caja de información para que puedan verla. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Sin antes, bueno, recordarles que yo tengo l'Interdit Eau de Parfum original, pero esta es la edición Couture, ¿ok? Es la edición que tiene este diseño aquí, en la parte frontal, pero el aroma es el mismo, ¿ok, chicas? No se confundan, no se preocupen que si compran el Interdit Couture, va a ser lo mismo que el Interdit Eau de Parfum. Y bueno, acá tengo yo una muestra del Interdit Rouge. Y ahora sí vamos a empezar. Para efectos del video voy a colocarme ambos, uno en cada muñeca. Vamos a ver. Ya. Ya aplicamos aquí. Vamos a ver. Quiero darles todos los detalles así como que en vivo. De todas maneras, yo ya lo usé en varias oportunidades y puedo dar una opinión certera. Ahora vamos a ver. Con el Interdit. Está rico. Vamos a ver. Ya está. Listo. Vamos a ver. Les voy a dejar acá las imágenes para que sepan cuál es cuál. L'Interdit Rouge y l'Interdit Eau de Parfum, ¿ok? Pues veamos. Empezamos con l'Interdit Eau de Parfum. El primerito que salió al mercado. Pues este perfume tiene notas de pera, vainilla, vetiver. También tiene patchouli y otras notas más que ya son como un complemento de la fragancia. Pero yo aquí lo que más percibo, ustedes saben que es obviamente la salida de una pera con un poco de vainilla, y el vetiver está fuerte. El vetiver y el patchouli están fuertes y presentes, eso lo voy a decir desde ya, del inicio a fin. En mí, por lo menos este es un poquito más, la nota del vetiver se siente un poquito más en este, ¿ok? Como que aquí lo siento mucho más. Ahora vamos con l'Interdit Rouge. L'Interdit Rouge tiene notas de naranja sanguina, jengibre, vetiver, patchouli. Y aquí les puedo decir, no tiene vainilla. L'Interdit original o de Parfum tiene vainilla, el Rouge no tiene vainilla, ¿ok? Para que sepan, partimos con esa diferencia. Lo siento yo este más dulce porque tiene vainilla y este no. Pues este es un poquito más cítrico, ¿ok? Como que un toquecito cítrico por la naranja sanguina y es un toque un poquito más como que dulcecito por tener la vainilla y la pera. Ahí sería como que la primera diferencia en cuanto al aroma. Sí. Definitivamente este es un poco más dulce, ¿ok? Definitivamente. Al final de este video les voy a decir cuál fue mi favorito, ya tomando en cuenta todos los atributos de cada perfume, ¿ok? Así que quédense hasta el final para saber cuál es mi favorito. Seguimos ahora con ocasiones de uso. Pues en este caso siento que los dos van por la misma línea. Los dos tienen realmente la misma ocasión de uso. Puede ser para algo un poco más nocturno, un poquito más formal, porque es invasivo, ¿ok? Es un aroma que es un poco invasivo, entonces yo diría que sí. Este es menos invasivo, o sea, el Rouge es menos invasivo que el Eau de Parfum original. Vamos ahí a otra diferencia. Entonces, creería quizás que un poquito el Rouge puede ser para algo un poquito más como que no requiera tanto de un espacio abierto para que sea ventilado y no abrume a las personas. Sin embargo, el Interdit Eau de Parfum, este de acá sí puede ser un poquito más abrumador que el Interdit Rouge. Y en este caso, pues sí, ¿no? Les digo, ese podría ser un poquito más como que hasta un poquito más para el lado casual, un poquitito más. Y este de acá no creo que sea para algo casual, eso sí, definitivamente para algo más formal, de todas maneras. Ahora vamos con las temperaturas de uso. Al ser ambos perfumes que tienen patchouli y vetiver, no se puede negar que tienen que ser usados en otoño y en invierno. Yo creería que usarlos en primavera sería o verano sería un error, a menos que
Este quizás pueda ser un poquito más usado en primavera, pero no, puede ser un poquito, pero solo un poquito más nada más. Igual es ya cuestión de cada una, de cada persona, poder usarlo cuando quieran, ¿no? En la temperatura y estación que gusten. De día o de noche, obviamente de noche, ambos de noche. Vamos ahora, pues, con lo que más les gusta a ustedes, con lo que más como que preguntan casi siempre, que es la estela y la duración. La estela de ambos perfumes, pues, es buena. Sin embargo, aquí sí debo aclarar que la estela de l'Interdit Eau de Parfum es mayor que la estela de l'Interdit Rouge. Las cosas como son, sinceridad ante todo. Este es más, como que deja más rastro, ¿no? Y este de acá, ya luego de un par de horas se pone como que ya un poquito más a ras de piel, como una estela ya un poco moderada a baja. Pero algunos puede ser moderada igual. Como les digo, siempre depende del pH de cada persona, de la temperatura y el número de aplicaciones que uses, ¿ok? Si te pones solo de acá, de este, una o dos aplicaciones, rápidamente se va a ir. Sin embargo, si te pones de este de acá una o dos, el aroma quizás se siente un poquito más, ¿no? Como que pueda tener una mayor estela por un mayor número de horas. Entonces sí, definitivamente aquí sí gana también el Interdit Eau de Parfum. Vamos ahora con la duración. Acá este tema es muy importante. En el caso de la duración, yo creería que acá nuevamente gana l'Interdit Eau de Parfum, pues tiene una duración de unas creo que 4 horas más o un poquito más que l'Interdit Rouge, que como ustedes saben y les he comentado ya, que pasan un par de horas y ya va bajando la estela. En este no, en este creo que luego de 5 horas recién baja la estela, lo cual quiere decir mucho. Y bueno, creo que luego de esto ya nos quedaría solamente el precio de ambos, más o menos un aproximado. Y por último, ahora van a saber cuál es mi favorito de los dos. Pues en este caso, el precio es muy similar. Creo que el Rouge un poquito más puede ser porque es un lanzamiento, pero hay que esperar siempre unas semanas, un par de meses, porque siempre luego como que hay promociones y lo puedes adquirir a un mejor precio. Pero creo que en este caso ninguno de los dos baja de los $80. Sí, no me equivoco, ¿no? 80, $70 no bajan de ahí, sin el descuento, ¿ok? Con el descuento ya, pues, sería mucho mejor. Y bueno, hablando justo de descuentos, se viene Black Friday, así que seguro por ahí van a encontrar una buena oferta de perfumes, así que estén atentas, chicas, a Black Friday. Ahora ya, culminamos con mi favorito. Vamos a ver, voy a poner ambos acá abajo y el que saque va a ser mi favorito. A ver, vamos a hacer el chocolateo, ¿sí? Algo divertido para bailar. A ver. Ya lo tengo. Este es mi favorito. Ya lo suponían, ¿no? Creo que sí. L'Interdit Eau de Parfum es mi favorito, así que ya lo saben. Es un aroma potente, un aroma que es un poco más dulce, un aroma con una estela impresionante, una duración impresionante también. O sea, desde desde la publicidad me encantó. Si bien sí lo dejé ir un tiempito, no estuvo en mi colección, luego lo volví a adquirir porque lo encontré en una súper mega oferta, así que dije ya, de una vez, Jerica, cómpralo. Y me compré pues la edición Couture, que está muy bonita. Riquísimo, riquísimo. Ese para usar de noche, así con un vestido negro, bonito, muy lindo. Y bueno, chicos y chicas, ya saben cuál es mi favorito y ya han tenido la comparativa. Espero que les haya gustado bastante. Si ha sido así, no olviden dar una manita arriba a este video, suscribirse a mi canal activando la campanita. Y ahora hemos vuelto con el canal en Telegram, que lo encuentran aquí abajito, en el cual yo voy a estar como que pasándoles también los videos nuevos que tenga, porque sé que a veces YouTube no les recomienda los videos, así que yo quiero que ustedes los puedan ver, así que por Telegram les voy a pasar los videos nuevos y también les voy a hacer algunas reseñas exclusivas, ustedes ya lo saben porque teníamos un grupo ahí muy bonito, pero ahora solo va a ser canal, ¿ok? Solo canal. Entren a la caja de información, den clic al enlace que indica ahí en Telegram, de Telegram, y ya está. Se unen al canal, se suscriben, listo. Todos los días va a haber algo nuevo, un contenido nuevo sobre el mundo de la perfumería.
Y chicos, bueno, si quieren seguirme en redes sociales, también no olviden, igual que los enlaces se encuentran abajo en la caja de información. También estamos en Facebook como el grupo Perfumadas. Dejo el enlace igual aquí abajo. Muchas gracias por verme, gracias por seguirme, los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme hasta el siguiente video. Bye.